Buenas noches, comunidad de Shade. ¿Preparados para otra noche de terror en Michoacán? Dejen en los comentarios qué hora marca su reloj y desde qué ciudad o país nos están hablando. No se olviden de suscribirse y dejar su like. ¿Se atreven a escuchar estas historias con las luces apagadas? Pónganse cómodos y prepárense, pues vamos a comenzar nuestro viaje por lo desconocido, ahora mismo. Buenas noches, mi nombre es Mateo. Tacámbaro, en Michoacán, es un lugar tranquilo, rodeado de cerros verdes y huertas que perfuman el aire con aguacate y tierra húmeda. Las calles se vuelven silenciosas al caer la tarde, y la mayoría de la gente vive con un ritmo sencillo. Mercados por la mañana, saludos entre vecinos y el sonido de las motos que suben y bajan por las calles empinadas. Vivo en una casa pequeña cerca del centro, a pocas cuadras de la parroquia. Desde mi azotea puedo ver el panteón municipal extendiéndose en la ladera, con sus cipreses altos que parecen vigilar el pueblo entero. Esa cercanía siempre me hizo sentir que mi padre estaba, de alguna forma, a unos pasos de mí. Hay días en los que la rutina se vuelve tan automática que uno deja de cuestionarse por qué hace las cosas. Mi barbershop abre temprano, casi siempre antes de que el cielo se aclare por completo. El olor del café de olla que preparo para los clientes se mezcla con el de las lociones, y para muchos es un aroma familiar que anuncia que el día ya comenzó. Después de cerrar, mi costumbre es caminar hacia el panteón municipal para limpiar la tumba de mi padre. Es un hábito que mantengo desde que murió, no tanto por obligación, sino porque me da cierta tranquilidad sentir que sigo cuidando de él. El camino hacia el panteón pasa entre casitas viejas, árboles de aguacate y calles empinadas llenas de tierra fina. Tacámbaro tiene ese aire húmedo que se queda pegado a la ropa al caer la tarde, y justo esa humedad parece seguirme siempre que me acerco al cementerio. Las primeras veces no le presté atención, pero con el tiempo fui notando que el ambiente cambiaba justo al cruzar la reja oxidada de la entrada. La tumba de mi padre está hacia el centro, bien iluminada, rodeada de otras relativamente nuevas. Pero para llegar a ella, siempre tengo que pasar por una fila antigua de sepulturas que casi nadie visita. Son lápidas hundidas, viejas, con nombres desgastados que apenas se distinguen. Lo que más llama la atención es el musgo verde que las cubre. Nunca había visto algo crecer tan rápido ni de forma tan pareja, como si alguien lo peinara cada noche. Algunas tumbas parecen completamente envueltas en esa capa esponjosa, húmeda y brillante, incluso en días de calor. La primera vez que escuché los susurros, pensé que venían del viento chocando contra los árboles. Sonaba como un murmullo sordo, casi imperceptible, como si varias voces pequeñas estuvieran retenidas bajo tierra. Continué caminando sin darles importancia, pero durante los días siguientes noté que el sonido regresaba cada vez que pasaba por esa misma fila. A veces más cerca, a veces más profundo. No lograba distinguir palabras, pero había una intención extraña en ese murmullo que me incomodaba. Empecé a fijarme en detalles que antes ignoraba. El musgo amanecía cubriendo flores que otras familias dejaban. Las veladoras quedaban enterradas bajo esa capa verde en cuestión de horas. Las sepulturas parecían vivas, como si el musgo respirara. No lo digo como metáfora. Había momentos en los que juraría que se movía ligeramente, siguiendo la dirección de mis pasos. No se lo mencioné a nadie porque me daba pena admitir que algo tan simple me estaba inquietando. Además, mi rutina seguía igual. Limpiar la tumba de mi papá, cambiar las flores de cempasúchil, quitar el polvo acumulado y acomodar las pequeñas cosas que él apreciaba. Todo parecía normal hasta que comenzaron los sueños. Eran sueños húmedos, oscuros. En ellos, unas manos verdes salían del suelo, manos completamente cubiertas de musgo,
y se aferraban a mi camisa como si quisieran detenerme. Sentía los dedos apretando la tela, tirando de mí hacia abajo. Cada vez que despertaba, tenía la impresión de que algo había rozado mi piel de verdad. El sudor frío y el olor a tierra mojada se quedaban conmigo por varios minutos. Un día lluvioso, mientras caminaba entre charcos para llegar a la tumba de mi padre, noté algo que me hizo detenerme. En una de las sepulturas antiguas, la que siempre me parecía más hundida, el musgo formaba letras. Pensé que se trataba de una coincidencia, pero al acercarme me quedé sin aliento. Mi nombre estaba escrito ahí, torcido, irregular, pero reconocible. El musgo formaba cada letra como si hubiera crecido intencionalmente en esa dirección. Tuve la necesidad de atribuirlo a alguna travesura de niños, aunque en el fondo sabía que ningún niño se acercaría a esa parte del panteón. La lluvia seguía cayendo, y mientras más la miraba, más clara se hacía la sensación de que no era casualidad. A partir de ese momento, la humedad del aire dejó de ser solo una parte del paisaje. Comencé a sentirla como una presencia que me acompañaba. Cada vez que pasaba por esa fila, un escalofrío me recorría desde la nuca hasta la espalda baja. Los susurros, antes difusos, parecían volverse más nítidos, como si trataran de llamarme. No entendía las palabras, pero sí percibía una insistencia, una especie de reconocimiento extraño, como si el panteón ya supiera quién era yo y esperara algo de mí. Esa inquietud creció hasta convertirse en una sombra que me seguía incluso fuera del cementerio. Sabía que algo había cambiado, aunque todavía no imaginaba que aquello apenas era el comienzo. Los días siguientes se volvieron pesados, como si la humedad del panteón se hubiera metido conmigo y me acompañara a todos lados. En la barbería, mientras platicaba con clientes sobre temas cotidianos, notaba que mis manos temblaban ligeramente cada vez que alguien mencionaba el panteón o comentaba el clima lluvioso. Era como si una parte de mí estuviera atrapada allá, entre esas tumbas cubiertas de musgo que parecían observar mi rutina desde lejos. Un sábado por la tarde tomé la decisión de volver. Me repetí mentalmente que no tenía por qué sentir ese miedo. Al final, era solo un cementerio. Y aunque esa justificación no me convencía, me obligué a caminar hasta allá con la intención de limpiar la tumba de mi padre como siempre hacía. Su recuerdo era lo único que me mantenía firme. Al entrar, el aire tenía un olor a tierra mojada más intenso que de costumbre, como si hubiera llovido únicamente dentro del panteón. El cielo estaba despejado, pero el suelo seguía húmedo. Seguí caminando por el mismo sendero y, al acercarme a la fila antigua, sentí cómo el ambiente se volvía silencioso de golpe, como si se hubiera apagado el sonido de los insectos y de las ramas moviéndose con el viento. Mi plan era pasar rápido por ahí, evitar mirar demasiado tiempo las tumbas cubiertas de musgo y no prestar atención a ningún murmullo. Pero antes de que lograra avanzar lo suficiente, el suelo pareció hacerse más blando bajo mis zapatos. Esa textura me obligó a mirar hacia abajo. El musgo estaba más esponjoso que nunca, verde brillante, como si hubiera crecido durante la noche varias capas. Sentí la necesidad de acelerar el paso, y aún así, algo dentro de mí se detuvo antes de llegar a la tumba de mi padre. Mientras intentaba enfocarme en mi objetivo, el murmullo regresó. Ya no era suave ni distante. Tenía un ritmo irregular, como una frase repetida entre varias voces pequeñas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Respiré hondo y seguí avanzando. Pero justo al llegar frente a la tumba de mi papá, ocurrió algo que rompió cualquier intento de mantener la calma. Sentí que algo me agarró el tobillo. Fue un apretón firme, frío, húmedo como una mano salida del lodo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Perdí el equilibrio y caí de rodillas sobre la tierra mojada. Intenté liberarme, pero la presión aumentó, jalándome hacia atrás. No quise mirar al suelo,
pero la sensación era tan intensa que, con miedo, bajé la vista. El musgo se movía, no como lo hace una planta con el viento, sino como un organismo que respira. Las capas verdes subían y bajaban con un ritmo lento, y dentro de ese movimiento pude distinguir algo que parecía un contorno de dedos, apretando mi piel a través del pantalón. Sentí un estremecimiento tan profundo que me quedé sin voz. Fue entonces cuando escuché la frase. Una voz casi pegada a mi oído, húmeda, grave, pero quebrada. Pronunció dos palabras que no necesito repetir para recordarlas con exactitud. La frase estaba clara, como si alguien se hubiera inclinado sobre mí. Decía que faltaba uno. No comprendí su significado, o tal vez sí lo hice, pero no quise admitirlo. El pánico tomó control de mis manos. Logré arrancar mi tobillo hacia adelante y salí corriendo sin mirar atrás. No sé cómo crucé la entrada del panteón. Solo recuerdo el sonido de mi respiración y el dolor en mis rodillas raspadas. Corrí por las calles hasta llegar a mi casa, donde me encerré y me quedé quieto durante horas, con la sensación de que algo me seguía observando desde afuera. Intenté convencerme de que había imaginado todo. Pero esa misma noche, al quitarme el pantalón para revisar el golpe, encontré marcas en mi tobillo. No eran rasguños ni moretones comunes, eran líneas alargadas, paralelas, como si 5 dedos hubieran dejado su huella en mi piel. Durante semanas evité pasar cerca del panteón. Cubría la ventana de mi habitación para no ver la ladera donde se extendía ese lugar. Me refugié en la barbería y traté de mantener mi mente ocupada. Aunque una parte de mí sentía que la humedad seguía volviendo a casa conmigo, como un olor que no podía lavarse. Pasado un tiempo, cuando comencé a sentir que lo peor había quedado atrás, ocurrió lo que terminó de romper mi tranquilidad. Una noche, ya casi dormido, sentí que algo rozó la parte baja de mi cama. Era un toque suave, apenas perceptible, pero suficiente para congelarme. Pensé que podía ser mi imaginación, así que permanecí inmóvil, respirando lentamente. El roce volvió, esta vez más fuerte, como un tirón rápido. Antes de que pudiera moverme, una mano fría sujetó mi tobillo debajo de la cobija. La presión era igual a la del panteón, húmeda, firme, inconfundible. No me atreví a gritar. Todo mi cuerpo se tensó, esperando que fuera solo una pesadilla. Pero el murmullo llegó de nuevo, y esta vez no estaba lejos ni enterrado, sino justo detrás de mi oreja, como si alguien estuviera acostado a centímetros de mí. La voz repitió que esperarían mi hora también. No hubo amenaza abierta, pero el tono dejaba claro que no importaba si yo regresaba al panteón o no. La marca ya estaba hecha. No había escapatoria ni forma de borrar lo que había comenzado en esa fila de tumbas cubiertas de musgo. Desde entonces, vivo con la sensación de que algo me acompaña en silencio, esperando, respirando cerca, como si la humedad del panteón se hubiera convertido en una parte permanente de mi sombra. Y aunque trato de seguir con mi vida, sé que el musgo, los susurros y esas manos frías no han terminado conmigo. Solo están aguardando. Me llamo Iván. Vivo en Apatzingán desde que tengo memoria, en una casita sencilla del barrio Lázaro Cárdenas, donde el calor parece pegar más fuerte que en cualquier otro lugar del estado. Las calles de tierra levantan polvo todo el día. Los vecinos se saludan desde los portones metálicos y el sonido de motos recorre la avenida principal como si nunca descansara. Ahí crío a mi hijo, Marcio, un niño callado que observa todo con una atención que a veces me sorprende. Ser padre soltero nunca ha sido fácil, pero cada entrega que hago en la moto me recuerda por qué sigo adelante. Mi rutina como repartidor es simple: salir temprano, soportar el aire caliente que baja desde los cerros y cruzar la ciudad de un lado a otro, entregando lo que me pidan.
Me muevo entre la Constitución, la Miguel Hidalgo, el mercado municipal y las colonias más apartadas, donde las casas están tan juntas que las sombras se mezclan. Paso tantas horas en la moto que ya sé en qué tramo el sol pega directo y en cuál huele a carne asada, aunque nadie esté cocinando. Un día cualquiera, mientras entregaba un paquete cerca de la plaza, noté a un hombre parado al otro lado de la calle. Estaba tan delgado que su ropa rasgada parecía colgarle más que vestirlo. Me llamó la atención por lo inmóvil que estaba. No buscaba sombra, no caminaba, no hacía nada. Lo miré un segundo antes de seguir mi camino, pensando que podía ser alguien sin hogar buscando descanso. Pero esa sensación de que me observaba no me abandonó después. Conforme pasaron los días, me empecé a dar cuenta de que aquel hombre aparecía en más lugares. Lo vi en la salida a Cuatro Caminos, apoyado en un poste, mirando en mi dirección. Otra vez, lo encontré detrás del mercado municipal, quieto, como si supiera exactamente dónde iba a estacionarme. No pedía dinero, no se acercaba, no movía un solo dedo. Solo estaba ahí, totalmente fijo, como un poste más en medio de la calle. Al principio pensé que tal vez mi mente estaba jugando conmigo por el cansancio. Cuando uno depende de la moto y del trabajo diario para que su hijo tenga lo básico, aprende a ignorar cualquier cosa que estorbe la concentración. Pero había algo extraño en él, algo que no sabía explicar. Cada vez que lo veía, una incomodidad profunda subía desde el estómago hasta el pecho, como un aviso silencioso de que no debía acercarme. Aún así, intenté seguir con mi rutina. Llegaba a casa sudado, con olor a asfalto caliente, y me enfocaba en atender a Marcio, ayudarlo con la tarea, prepararle algo sencillo de cenar, ponerle el ventilador para que pudiera dormir a gusto. Él siempre se dormía rápido, pero yo no. Me quedaba pensando en aquel hombre flaco de brazos larguísimos, recordando su postura rara, como si algo dentro de su cuerpo no estuviera bien acomodado. Lo inquietante fue que empecé a encontrarlo incluso en horarios distintos. Si salía temprano, estaba en algún cruce mirándome. Si salía tarde, aparecía en otra colonia, siempre sin moverse. No puedo explicar por qué, pero tenía la sensación de que su presencia no era una coincidencia. Parecía esperar exactamente a que yo pasara. La última vez que lo vi esa semana fue en una esquina cerca de un local donde suelo entregar cenas a domicilio. Yo acababa de bajarme de la moto, y al voltear, ahí estaba él, parado, delgado como si fuera de papel, con la ropa rota colgando de sus huesos y la mirada fija en mí. En ese momento sentí un escalofrío absurdo para el clima tan caliente que teníamos. No hizo nada. Ni siquiera respiraba con fuerza. Pero algo en su quietud me dejó claro que aquello no era simple casualidad. Esa noche volví a casa intranquilo. Marcio estaba dormido, abrazando su cobijita, y yo me quedé despierto más tiempo del normal, repasando mentalmente cada lugar donde lo había visto. Me decía que seguramente solo era un vagabundo que se movía por las mismas zonas que yo. Sin embargo, no lograba convencerme del todo. Había algo más detrás de esos encuentros, algo que todavía no entendía, pero que ya comenzaba a presionarme desde dentro, como si fuera un presagio mal colocado en mi rutina diaria. Y aunque no podía explicarlo, presentía que aquello apenas estaba empezando. Los días siguientes se volvieron más pesados de lo normal. No sabía si era el calor, el cansancio o esa sensación de vigilancia constante. Pero cada entrega se sentía diferente, como si alguien caminara medio paso atrás de mí, aunque no hubiera nadie. Ya había visto al hombre flaco en al menos 5 lugares distintos, siempre en silencio, siempre quieto. Sin embargo, lo que ocurrió después quebró cualquier intento que hacía por convencerme de que solo era una coincidencia. Una tarde, mientras repartía en la colonia Palmira, me detuve frente a una casa de reja azul
para confirmar la dirección en el celular. Estaba inclinado sobre la moto y levanté la cabeza para revisar el número del portón. Al girar, vi al hombre parado a unos metros. Lo raro no fue que estuviera ahí. Lo verdaderamente inquietante fue que imitaba exactamente mi postura. Sus brazos huesudos estaban doblados igual que los míos, la cabeza inclinada al mismo ángulo, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Por un segundo pensé que mis ojos me estaban engañando, así que cambié de posición, poniéndome recto. Él también lo hizo, de forma lenta pero precisa, como si su cuerpo crujiera por dentro cada vez que intentaba copiarme. Aquello me dejó helado. Una parte de mí quiso retirarse de inmediato, pero me obligué a terminar la entrega, tratando de ignorarlo mientras él seguía inmóvil, reflejando cada uno de mis movimientos con una precisión enfermiza. Esa misma noche ocurrió algo peor. Estaba cerrando la puerta de la cocina, la que da al patio, y escuché el rechinido de la manija unos segundos después. Pensé que quizá la había dejado mal asegurada, pero cuando regresé a revisarla, la encontré ligeramente abierta, justo como si alguien hubiera intentado forzarla. La cerré con más cuidado, asegurándola desde adentro. Apenas di unos pasos hacia la sala, escuché que la manija se movía de nuevo, exactamente del mismo modo en que la había movido yo. Sentí un sudor frío en la nuca. No quise acercarme otra vez. Solo me quedé mirando la puerta desde lejos, esperando que algo se asomara. Pero no pasó nada. La casa permaneció en silencio, como si el aire hubiera dejado de circular. Con el ambiente así de tenso, Marcio comenzó a comportarse diferente. Noté que dormía menos, que se despertaba sudando, con los ojos abiertos de par en par, buscando algo en los rincones. Una mañana, mientras le servía cereal antes de llevarlo a la primaria, me mencionó que había visto al hombre quebrado. Lo llamó así por la forma en que decía que su cuerpo se doblaba. Según él, ese hombre aparecía en la pared del cuarto cuando el ventilador estaba encendido. Me contó que lo veía formarse desde las sombras, como si primero fuera aire oscuro y luego tomara forma humana. También decía que el cuarto se enfriaba muchísimo, tan frío que sentía que su respiración salía como humo, aunque en Apatzingán casi nunca pasa eso. Escuchar eso de un niño de 6 años me partió el estómago. Una parte de mí quiso atribuirlo a una pesadilla. Otra parte se sintió completamente expuesta. Marcio describía cosas que yo no le había contado, cosas que yo estaba sintiendo en silencio. Él decía que aquel hombre intentaba hablarle a través del ventilador, que modulaba su voz con el ruido de las aspas, como si usara el aire para colarse por la habitación. Cada palabra que él mencionaba me iba hundiendo en una sensación de peligro que no sabía manejar. Esa noche revisé el cuarto más de una vez. Toqué las paredes, revisé las ventanas, moví el ventilador del lugar. No había nada fuera de lo normal, pero la atmósfera se sentía distinta, como si la casa hubiera guardado el eco de algo que no debía estar ahí. Poco después, mientras lavaba unos trastes, escuché a Marcio decir desde su cuarto que el hombre quebrado estaba intentando copiar la manera en que él respiraba. No lo dijo con miedo, sino con una mezcla de confusión y cansancio, como si ya se hubiera acostumbrado a esa presencia. Sentir eso me aplastó. Era como saber que algo estaba entrando en nuestro hogar sin permiso, imitando nuestras rutinas, nuestras formas, nuestras sombras. Para ese punto, cualquier explicación lógica que intentara darme ya no encajaba con lo que estábamos viviendo. Cada día se volvía más inquietante, más difícil de ignorar. Yo seguía trabajando, pero mi mente estaba en otra parte. En las esquinas de mi casa, en los movimientos que hacía, en la posibilidad de que ese hombre flaco estuviera copiando cada gesto desde algún lugar donde yo no podía verlo. Empecé a dormir con la sensación de que si me daba vuelta demasiado rápido, lo encontraría imitando mi sueño, imitando mi respiración,
imitando cada detalle que debería pertenecer solamente a mí. Y aunque intenté mantener la calma, ya sabía que lo peor todavía no había ocurrido. La noche en que todo se salió de control comenzó de manera extraña desde el atardecer. El calor típico de Apatzingán disminuyó de golpe, como si alguien hubiera apagado el ambiente de un momento a otro. El aire dentro de la casa se volvió espeso, pesado, difícil de respirar. Cada rincón parecía absorber la luz y devolverla opaca, como si las sombras hubieran crecido sin que yo me diera cuenta. Estaba tratando de dormir a Marcio, acomodándolo en su cama mientras el ventilador giraba lentamente. Él no decía nada, pero su cuerpo estaba tenso, como si percibiera algo que yo no podía ver. Sentí un impulso de quedarme a su lado toda la noche, pero me convencí de que era solo cansancio acumulado. Caminé hacia la sala y me dejé caer en el sillón, tratando de relajar el pecho. Cerré los ojos unos segundos, y entonces escuché un ruido seco dentro del pasillo, como un crujido profundo. No era madera, no era el techo. Era un sonido que me recordó a huesos acomodándose, forzándose, torciéndose. Abrí los ojos y supe de inmediato que no estaba solo. El pasillo estaba oscuro, pero había una figura allí, agachada de una manera antinatural, con la espalda elevada y el cuello torcido hacia un costado, como si su cabeza estuviera colgando de un hilo invisible. La piel era del mismo tono grisáceo que había visto en aquel hombre flaco, pero ahora estaba más cerca, demasiado cerca. Su cuerpo parecía doblarse en ángulos imposibles, como si sus articulaciones no siguieran ninguna lógica humana. Sus brazos largos tocaban el piso y su pecho se movía de una forma irregular, imitando el ritmo de mi respiración de una manera grotesca, como si la copiara y la exagerara. Quise moverme, quise levantarme del sillón, pero el aire se espesó aún más, como si hubiera llenado la habitación con un peso invisible. Mis piernas se quedaron inmóviles. El olor a carne vieja, a humedad atrapada por años, se metió por mi nariz y me dio náuseas. Era un hedor insoportable, casi tangible. Sentí que mi pecho se cerraba. Tragué saliva varias veces, intentando no entrar en pánico. El hombre quebrado avanzó un poco. No caminaba, se deslizaba, imitando el gesto que hago cuando me inclino hacia adelante al arrancar la moto. Ver eso en una figura que no debía conocer ni un solo gesto mío me congeló por completo. Se retorció de nuevo, como si buscara acomodarse en una postura idéntica a la mía, pero su cuerpo no estaba hecho para eso. Cada movimiento producía un chasquido áspero, como ramas secas rompiéndose. Cuando su rostro quedó casi frente a mí, reconocí la misma expresión vacía que vi aquellas veces en la calle. No había ojos reales, solo dos hundimientos oscuros que parecían absorber la poca luz de la sala. Y sin embargo, podía sentir que me observaba, que sabía perfectamente quién era yo, cómo me movía, cómo respiraba. Pensé en Marcio. Ese pensamiento fue lo único que logró romper mi parálisis. Me forcé a levantarme. Sentí como si el aire se partiera a mi alrededor y corrí hacia su cuarto. Lo tomé en brazos sin mirar atrás. Noté que él ya estaba despierto, temblando, respirando rápido. Me dijo sin palabras, solo con la forma en que me apretó, que sabía lo que estaba pasando. Salimos de la casa casi a oscuras y corrí con él por la calle, sin voltear, con el corazón golpeándome en el pecho como si fuera a romperme las costillas. Caminamos directo hasta la casa de mi madre, Berenice, que vive a unas cuadras. Cuando nos abrió la puerta, entendió de inmediato que algo estaba mal, aunque yo no podía explicarle nada coherente. Pasamos la noche allí, o lo que pude llamar noche, porque no dormí ni un minuto. Al día siguiente, después de dejar a Marcio con mi madre, regresé a mi casa para recoger algunas cosas. El silencio adentro era absoluto,
un silencio que no correspondía al ruido habitual del barrio. Revisé cada cuarto con cuidado, esperando encontrar al hombre quebrado escondido en algún rincón. No estaba. Sin embargo, la casa entera emanaba un frío inexplicable, como si hubiera perdido su propio calor. En las paredes del pasillo encontré algo que me detuvo en seco. Marcas de manos, decenas de ellas. Manos delgadas, largas, y todas con exactamente la misma forma que las mías. No eran huellas sucias de alguien que hubiera pasado rozando. Eran copias, impresiones perfectas, como si aquella cosa hubiera repetido mi gesto una y otra vez, apoyando su mano en distintos puntos, imitando mi altura, el tamaño de mis dedos, el ángulo de mi palma. Era una repetición obsesiva, enfermiza, como si hubiera estado tratando de aprenderme. No me quedé más tiempo. Tomé lo necesario y cerré la casa. Desde ese día no hemos vuelto a vivir allí. Mi madre me ayudó a organizar de nuevo las rutinas, a buscar otro lugar para vivir con Marcio. La vida siguió, al menos por fuera. Intenté convencerme de que todo había terminado, de que aquella presencia no nos seguiría. Y por un tiempo lo creí. Pero algunas noches, mientras Marcio juega o dibuja, me confiesa sin levantar la mirada que el hombre quebrado sigue copiando a papá en algún lugar. Lo dice con calma, como si fuera un hecho inevitable. Yo hago todo lo posible por no mostrar el miedo que esas palabras me provocan. Me esfuerzo por no pensar en las manos impresas en la pared, ni en el cuerpo imposible que se retorcía a metros de mí. A veces siento que lo que escapó no fue él, sino la parte de mí que él estaba tratando de imitar, y que, en algún rincón de Apatzingán, sigue practicando mis gestos, esperando el momento en que vuelva a cruzar mi camino. Soy Tomás. Vivo en Morelia, en una de esas casas coloniales que parecen dormidas entre la modernidad del centro y el recuerdo de épocas antiguas. Comparto la vivienda con dos amigos, Baldiro, técnico en computadoras, y Sidney, garrotero de un restaurante cercano. La casa pertenece al tío de Baldiro y está en remodelación desde hace meses, aunque a veces siento que los trabajos avanzan a un ritmo imposible de seguir. Las paredes crujen con cada ráfaga de viento y el piso de madera vieja rechina incluso cuando uno camina despacio. Un día, mientras limpiaba el patio trasero para preparar un pequeño espacio donde lavar la ropa, noté algo diferente entre la tierra y las piedras. La esquina de una piedra que parecía fuera de lugar sobresalía apenas, medio cubierta por el polvo y raíces pequeñas. Me arrodillé y con esfuerzo la retiré. Bajo ella descubrí un hueco estrecho, apenas suficiente para que una persona se agachara, con paredes de concreto húmedo y un olor a tierra mojada que me revolvió el estómago. La tapa que había removido era pesada y áspera. Parecía como si hubiera estado allí olvidada durante décadas. Sentí un escalofrío inmediato. No era miedo puro, sino una mezcla de curiosidad y un instinto que me decía que no debía bajar. Observé el túnel unos segundos, intentando racionalizar lo que veía. Humedad acumulada, polvo antiguo, quizá un desagüe olvidado. Sin embargo, algo en la quietud del aire me hacía temblar un poco. Guardé silencio y regresé a la casa, pensando que al día siguiente lo comentaría con Baldiro y Sidney. Esa noche, mientras intentaba dormir después de un largo día en la feria de San Juan, escuché los primeros susurros. Al principio pensé que era la calle, el viento entre las ventanas o alguna tubería vieja de la casa. Pero el sonido era distinto. Parecía provenir del suelo mismo, como si alguien hablara por debajo del patio. No alcanzaba a distinguir palabras, solo murmullos suaves, confusos, que se repetían rítmicamente. Intenté concentrarme en otra cosa, en los olores de café recién hecho que dejé en la cocina o en el calor de la cobija, pero el susurro persistía, constante e insistente,
y terminó por mantenerme despierto casi hasta el amanecer. Al día siguiente, conté mentalmente lo que había escuchado y me esforcé por racionalizar. Quizá había dormido mal, o el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Caminé por el patio, revisando la tierra alrededor de la piedra removida, asegurándome de que no hubiera nada más. Todo parecía igual, pero la sensación de que algo estaba escondido allí no desapareció. Cada sombra y cada sonido se sentían exageradamente claros, como si la casa misma hubiera cambiado de repente de forma sutil. Baldiro y Sidney no notaron nada inusual esa tarde. Ambos estaban ocupados con sus cosas, él con su computadora y el otro con la limpieza de los utensilios de cocina. Yo, sin embargo, no podía dejar de mirar hacia la esquina donde encontré la piedra. Había algo en la mezcla de humedad, tierra y concreto que me daba la impresión de que el lugar no estaba simplemente abandonado, sino que había sido dejado allí a propósito, oculto de ojos curiosos. La noche siguiente, los susurros regresaron. Esta vez me levanté y caminé hacia el lugar, pero al acercarme cesaron. Sentí un vacío extraño, un silencio pesado que parecía más intenso que cualquier sonido que hubiera escuchado antes. Me acurruqué en la cama, intentando convencerme de que eran imaginaciones mías, pero no podía dormir. Cada crujido del piso o del techo me hacía saltar, y me preguntaba si algo realmente se movía bajo la tierra que acababa de descubrir. Fue en esa primera semana cuando comprendí que aquel hallazgo no era simplemente un agujero viejo. Había algo en ese túnel que reclamaba atención, algo que parecía reaccionar a mi presencia. Desde entonces, cada vez que paso cerca del patio, siento una presión sutil en el pecho, un recuerdo del olor a tierra mojada y de los susurros que emergen del suelo. No es miedo irracional, es algo más profundo, como si algo debajo de la casa esperara a ser visto, y yo fuera el único que podía percibirlo. Los días siguientes a aquel hallazgo en el patio se volvieron difíciles de explicar. La casa empezó a sentirse diferente, como si una sombra invisible se hubiera instalado entre las paredes coloniales y los techos altos. Dormíamos mal. Cada uno de nosotros mostraba señales de cansancio que no tenían relación con el trabajo o con la rutina diaria. Sidney comenzó a levantarse varias veces en la noche, refregándose los ojos, con la sensación de peso en el pecho, y Baldiro, incluso siendo cauto y racional, comentaba de manera indirecta que se sentía desconectado, sin energía, como si algo le drenara la concentración mientras trabajaba frente a la computadora. Yo, por mi parte, no podía sacudirme la impresión de que algo estaba cambiando en la casa. La comida comenzó a deteriorarse más rápido de lo normal. El pan se ponía húmedo en cuestión de horas, las frutas que vendía para mí mismo fermentaban de manera extraña, y los vegetales parecían marchitarse antes de tiempo. La gelatina y los postres se volvían agrios casi al instante. Baldiro insinuó que podía ser algún problema con la electricidad o la humedad, pero yo sentía que había algo más, algo que no podía explicar. La cocina, que siempre había sido un lugar seguro y cotidiano, empezó a oler a tierra húmeda y metal oxidado, especialmente por las noches. Una tarde, mientras preparaba agua para el café de olla, noté que el grifo comenzó a soltar un líquido con olor fuerte a hierro. Miré la tubería bajo el fregadero, pero todo parecía intacto, sin fugas visibles. Era como si el agua misma hubiera absorbido un sabor que no pertenecía allí, y no pude evitar un escalofrío. Sentí un peso en los hombros que no era físico, sino emocional, un cansancio que no se quitaba con dormir. Pero lo más inquietante sucedió cuando escuché mi nombre provenir directamente del túnel. No fue un llamado claro ni una voz reconocible, eran murmullos mezclados, como si varias personas susurraran mi nombre al mismo tiempo, arrastrando cada sílaba bajo tierra. Me quedé inmóvil, sintiendo que algo intentaba llamar mi atención,
obligándome a mirar hacia la esquina del patio donde la piedra había sido removida. Intenté ignorarlo. Me dije a mí mismo que era imaginación, pero cada repetición del sonido hacía que mis nervios se tensaran más y más. Esa misma tarde, al entrar a la cocina, descubrí marcas de manos en la pared. No eran manchas viejas de suciedad ni raspaduras antiguas. La tierra incrustada parecía reciente, como si alguien hubiera pasado las manos húmedas sobre el cemento no hace mucho. Lo más extraño es que la forma coincidía con la de mis propias manos, pero más pequeñas y delgadas. Toqué la pared, intentando limpiar un poco, pero la marca parecía resistir, permaneciendo allí como si alguien hubiera querido que la viera. Baldiro y Sidney notaron también los cambios en la rutina diaria, aunque ninguno preguntó directamente sobre el túnel. Ambos empezaron a evitar el patio y a mantener las luces encendidas más tiempo del habitual. Yo me encontraba cada vez más inquieto, revisando constantemente la piedra que cubría el agujero, sintiendo una mezcla de curiosidad y temor. Cada vez que intentaba concentrarme en otras cosas, los murmullos parecían aumentar, más insistentes, recordándome que el túnel estaba allí bajo nuestros pies y que algo esperaba dentro. Los nervios acumulados me hicieron pasar horas despierto, escuchando ruidos mínimos que antes ignoraría. Crujidos de la madera, pasos que parecían resonar desde abajo, el goteo del agua convertido en un tic-tac constante que me mantenía alerta. El espacio cotidiano de la casa, que siempre había sido un refugio seguro, se convirtió en un lugar extraño y opresivo, donde cualquier sombra o sonido podía ser interpretado como algo más. Esa semana comprendí que el hallazgo en el patio no era un simple agujero olvidado. Algo había cambiado en la casa, en la forma en que respiraba, en cómo los objetos reaccionaban, y sobre todo, en cómo yo lo percibía. La sensación de ser observado o llamado desde debajo del suelo se volvió constante, y aunque intentaba racionalizar, cada indicio físico, el agua, la comida, las marcas en la pared, me recordaba que no todo podía explicarse con lógica. Al final de esos días, me encontré caminando varias veces frente al lugar donde la piedra estaba semienterrada, tocando el borde, sintiendo el frío del concreto bajo mis dedos, preguntándome si algún día tendría el valor de bajar. Cada noche, los murmullos me mantenían despierto, y cada sombra parecía alargarse un poco más, como si la casa misma se preparara para algo que aún no podía entender. Decidí que no podía seguir viviendo con esa sensación de que algo me observaba desde debajo del suelo. La curiosidad se mezclaba con un cansancio profundo y una especie de desafío silencioso que me impulsaba a enfrentar lo que estaba oculto en el túnel. Elegí un momento en la tarde, cuando la luz comenzaba a caer y Baldiro y Sidney aún no habían regresado. Tomé una linterna pequeña que guardaba para emergencias y respiré hondo antes de acercarme al agujero en el patio. Al asomarme, sentí un olor fuerte a tierra húmeda que me hizo retroceder un instante. La boca se me secó y un escalofrío recorrió la espalda. Algo en el aire estaba más pesado de lo normal. Con cuidado, bajé primero una pierna, luego la otra, sintiendo cómo el espacio me abrazaba con presión. El túnel no era largo, apenas unos 2 metros de concreto húmedo, estrecho, sofocante. La luz de la linterna apenas alcanzaba para ver las paredes que parecían arrastrar la sombra conmigo. Cada movimiento provocaba que el aire se volviera denso, como si respirara conmigo y me vigilara. Al llegar al final, me encontré en un pequeño recinto. No era amplio, apenas suficiente para dar un par de pasos en diagonal. El aire olía a humedad y algo más, un aroma indefinible que recordaba a velas apagadas y metal oxidado. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra, y entonces lo vi. Las paredes tenían rasguños recientes, frescos. Pequeñas líneas y marcas que parecían hechas con uñas
o alguna herramienta improvisada, y que no estaban allí cuando miré la semana pasada. Mi corazón se aceleró, pero seguí adelante. Había algo tangible que me decía que este lugar había sido usado recientemente para algo que no debía ser. En el fondo del túnel, mis ojos captaron velas derretidas y restos de cuerdas cortadas. Me agaché para observarlas, tratando de racionalizarlo. Quizá alguien había hecho un ritual antiguo, algún tipo de práctica clandestina que los vecinos nunca mencionaron. Pero la sensación de peligro no desaparecía. Al contrario, aumentaba con cada respiración. Y entonces sentí algo detrás de mí. No era un sonido claro ni una figura definida, solo un movimiento rápido. Un aire que se desplazó en la estrechez del túnel como si alguien, o algo, pasara demasiado cerca. Un instante de pánico me hizo girar, pero no había nada visible. La linterna temblaba entre mis manos y el aire parecía comprimirse a mi alrededor. Fue en ese momento cuando el túnel empezó a temblar. Primero levemente, como si las paredes respiraran, y luego con mayor intensidad, como si algo pesado golpeara desde el interior, intentando cerrar la salida. Sentí un apretón en el pecho y un miedo primitivo que no había sentido en mi vida. Algo quería atraparme dentro. No pensé más. Corrí hacia la salida, casi arrastrándome en la estrechez del túnel. La piedra que cubría la entrada parecía querer adherirse al suelo, como si el propio túnel luchara por cerrarse. Mis manos sangraban ligeramente al rozar las paredes rugosas y húmedas, pero no me importó. La sensación de que algo me seguía era tan intensa que solo quería escapar. Salí jadeando, con el corazón a punto de estallar, y cerré la tapa con la mayor fuerza que pude. Me quedé sentado en el patio, temblando y sudando, intentando recuperar la respiración. El silencio que siguió fue casi insoportable, cargado de una tensión que parecía no tener fin. Miré la piedra, como esperando que algo cambiara, y por un momento juraría que había un ligero movimiento bajo ella, un suspiro contenido de aire húmedo que se escapaba hacia el exterior. Pero no pude comprobarlo. Solo estaba yo, agotado, con la certeza de que no debía volver a bajar allí. Durante horas me senté en el patio, temblando y repasando mentalmente cada detalle. Las paredes rasgadas, las velas, las cuerdas, el aire pesado y el túnel temblando como si tuviera vida propia. Todo parecía demasiado real para ignorarlo, demasiado inquietante para racionalizarlo con explicaciones simples. Algo había habitado allí, algo que había esperado que lo encontrara y que no me dejaría en paz fácilmente. Esa sensación me acompañó toda la noche, incluso cuando Baldiro y Sidney regresaron y todo parecía normal desde fuera, con risas y conversaciones sobre la rutina diaria. Al despertar al día siguiente, todavía con la adrenalina recorriendo mi cuerpo, fui al patio con la intención de asegurarme de que la piedra todavía cubría el agujero. Para mi sorpresa, estaba completamente desaparecida. El suelo estaba liso, intacto, sin fisuras ni señales de haber sido alterado. Me arrodillé, tocando la tierra húmeda con las manos, buscando alguna irregularidad, cualquier rastro que confirmara que el túnel había existido. Pero no había nada. Nada más que la misma tierra firme y compacta de siempre, como si nunca hubiera removido nada allí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Una sensación de incredulidad mezclada con miedo me hizo dudar de todo lo que había vivido la tarde anterior. Intenté explicar lo sucedido racionalmente, pensando que tal vez había imaginado todo el temblor y la presencia. Sin embargo, la evidencia de las velas y las cuerdas, las marcas en las paredes y el aire pesado aún estaban frescas en mi memoria. Esa disonancia me dejaba con un vacío extraño en el pecho. Sabía que algo había ocurrido, pero la realidad física parecía negar mi experiencia. Unos días después, un ingeniero antiguo que había trabajado en la remodelación
pasó por la casa para revisar las tuberías y algunas filtraciones. Con curiosidad y cierto nerviosismo, le comenté de manera indirecta lo que había encontrado bajo el patio. Él me escuchó con calma, sin mostrar sorpresa, y dijo que, según los registros y la inspección de la cimentación, jamás hubo un túnel allí, que la estructura era sólida desde la época colonial y que ningún plano oficial registraba paso subterráneo alguno. Su tono era firme, casi indiferente, como si me hubiera equivocado por completo o como si estuviera protegiendo algún secreto que no debía revelarse. Desde ese momento, la sensación de que algo no estaba resuelto no me abandonó. Cada noche, al intentar dormir, escucho golpes suaves bajo mi colchón. Al principio los atribuía a ruidos de la casa y Poe, pero pronto comprendí que tienen un ritmo y una persistencia extraña, como si alguien me llamara desde abajo, imitando los susurros que escuché en el túnel. Esos golpes no cesan, y a veces parecen acercarse como si alguien o algo estuviera desplazándose bajo mi cama, esperando que lo descubra nuevamente. Intenté cambiar de lugar el colchón, dormir en otra habitación, incluso salir a casa de algún amigo, pero las noches se repiten con la misma insistencia. Los golpes, el aire pesado, la sensación de que algo está ahí, justo debajo de mí. La casa, que antes era un refugio seguro, se ha convertido en un recordatorio constante de aquel túnel que desapareció, pero que sigue vivo de algún modo en los sonidos y en la presión que siento sobre el pecho. Hoy, mientras escribo esto, siento la misma inquietud que me empujó a bajar al túnel. Sé que lo que vi y sentí fue real, aunque nadie más pueda comprobarlo. La piedra desapareció, los planos niegan la existencia del túnel, y la casa parece normal para cualquiera que la visite. Sin embargo, cada noche compruebo que algo sigue allí, debajo de mí, insistente, recordándome que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran realmente. Mi nombre es Estrella. Viví en una pequeña finca de frutas en San Juan, Michoacán, con mis padres. Nuestra casa está rodeada de mangos, limones y aguacates, y más allá se extienden los campos de maíz de los vecinos, tan distantes que se escuchan únicamente los sonidos de la tierra y los animales. Desde que tengo memoria, mis días transcurren entre la cosecha, alimentar a los animales y ayudar a mi madre a preparar tortillas por la mañana. Todo comenzó hace unas semanas, justo al caer la tarde. Cada día, desde el mismo punto del pomar, surgía una neblina espesa, diferente a la bruma que a veces cubre las mañanas. Era densa, húmeda y silenciosa, y avanzaba con lentitud, envolviendo las ramas y las frutas. Primero pensé que era solo un fenómeno natural, producto del calor y la humedad, pero algo en esa niebla me inquietaba. Parecía moverse con intención, evitando el viento y deteniéndose frente a los árboles más viejos, como si observara. Mientras recogía las frutas, notaba que el frío se intensificaba a mi alrededor, a pesar de que el sol aún brillaba. Mis manos se humedecían y el aroma de tierra mojada se impregnaba en mi ropa. Cada vez que giraba la cabeza, sentía un leve crujido de hojas, como pasos sobre la hierba, pero no había nadie. Mi corazón empezaba a latir más rápido y mi instinto me decía que algo no estaba bien. Mis padres comentaban sobre cambios en el clima, lluvias que se acercaban, pero yo sabía que esto era distinto. La neblina parecía esperar a que terminara mis tareas para aparecer siempre en el mismo lugar. Empecé a observarla con más atención, y con cada tarde que pasaba, la sensación de que me vigilaba se hacía más fuerte. Algunas veces, incluso los animales del pomar reaccionaban. Los perros se mantenían inquietos, los caballos miraban hacia la neblina con los músculos tensos y las gallinas evitaban caminar cerca de ella.
Aún así, yo seguía con mis responsabilidades, intentando no mostrar miedo frente a mis padres. Pero cada tarde que la niebla avanzaba desde aquel punto del pomar, una sensación de desasosiego crecía dentro de mí, y algo me decía que lo que estaba por venir no sería común ni fácil de explicar. La neblina comenzó a cambiar con rapidez. Ya no se limitaba a cubrir el pomar, parecía extenderse hacia los rincones donde nunca había llegado antes. Los animales reaccionaban de formas que antes me habrían parecido exageradas. Los perros se encerraban en el corral, temblando, con los ojos fijos en la cortina gris que avanzaba lentamente. Las gallinas cacareaban sin motivo aparente, y los caballos pateaban el suelo nerviosos, como si presintieran algo que yo no podía comprender. Una tarde, al recoger mangos, noté que algunas frutas comenzaban a pudrirse en cuestión de horas. Primero pensé que había sido culpa del calor, pero incluso aquellas que estaban dentro de la sombra de los árboles mostraban manchas oscuras, blandas, con un olor que recordaba a tierra mojada mezclada con algo desconocido. Intenté comentárselo a mis padres, pero me respondieron que tal vez eran problemas normales de humedad o exceso de sol. Yo no podía creerlo. Había algo en esa neblina que estaba afectando la vida misma de la finca. Mientras caminaba entre los árboles, la niebla formaba sombras que no correspondían a nada real. Parecían siluetas humanas, pero nunca del todo definidas. Algunas se movían lentamente, siguiendo mi recorrido, y otras permanecían inmóviles, como si me observaran desde la distancia. Una tarde sentí que alguien caminaba detrás de mí dentro de la neblina. Mis pasos se aceleraron, y cada crujido de hojas parecía más fuerte que el anterior, pero al girarme, el pomar estaba vacío. El miedo comenzó a mezclarse con la rutina diaria. Me sorprendía a mí misma hablando con mis padres sobre cualquier otra cosa, evitando mencionar la neblina, pero no podía ignorarla. Cada tarde, la sensación de ser vigilada se volvía más intensa. Incluso mis propios movimientos parecían medidos por algo invisible. La humedad se pegaba a mi piel, mis manos se entumecían, y un olor a tierra mojada que no había llovido antes llenaba el aire. Poco a poco, la finca dejaba de sentirse segura. Cada paso dentro del pomar era un recordatorio de que algo extraño estaba allí, algo que no pertenecía al mundo cotidiano que conocía. Y aunque intentaba racionalizarlo, una parte de mí sabía que la niebla no era simplemente un fenómeno natural. Estaba viva, o al menos consciente de nuestra presencia, y comenzaba a jugar con la realidad de formas que no podía explicar. Una tarde, la neblina llegó más rápido que nunca. Antes de darme cuenta, había rodeado toda la casa. La luz del sol desapareció detrás de una cortina gris espesa, y el mundo exterior quedó reducido a sombras y formas difusas. Mis padres intentaron cerrar todas las ventanas y puertas, pero los golpes comenzaron casi de inmediato. Primero eran leves, como ramas rozando la madera, y luego se convirtieron en golpes fuertes y arañazos que retumbaban en las paredes, resonando por toda la casa. Sentí un miedo profundo, un tipo de terror que te congela el cuerpo y acelera el corazón al mismo tiempo. Mis pasos se hicieron inseguros mientras caminaba de un lado a otro, verificando cada ventana y puerta. Los ruidos parecían seguirme, adaptándose a mis movimientos, como si la neblina supiera exactamente dónde estaba. Cada crujido, cada golpe, aumentaba la sensación de que no estábamos solos. Al mirar por una de las ventanas, vi algo que nunca olvidaré. Entre la densidad de la neblina, apareció un rostro formado por la misma niebla, pero sin ojos. Solo contornos que sugerían presencia y vigilancia, un vacío que parecía absorber la luz y el aire a su alrededor. No podía apartar la mirada. Era como si todo mi cuerpo estuviera paralizado, y al mismo tiempo,
Un frío húmedo me calaba hasta los huesos. El miedo se mezclaba con confusión y tristeza. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero cada intento fallaba. La neblina no era un fenómeno natural. Reaccionaba a nosotros, se movía con intención, cubría cada espacio vacío y nos empujaba a sentirnos vulnerables dentro de nuestro propio hogar. Los ruidos parecían susurros lejanos, ecos de algo que no podíamos comprender pero que sabía que existía. Pasaron horas que parecieron eternidades. Cada vez que me movía, el rostro volvía a aparecer en diferentes partes de la neblina, como un recordatorio de que nos observaba, de que no había refugio. Mis padres estaban callados, tensos, compartiendo el miedo en silencio. Yo sentí como la rutina y la seguridad de nuestra vida diaria se desmoronaban frente a un misterio que no podíamos controlar. Cuando finalmente llegó la noche, la neblina comenzó a perder fuerza, pero el recuerdo de aquel rostro sin ojos quedó grabado en mi mente. Sabía que algo había cambiado en nuestra finca, que la presencia que habitaba la niebla no se iría fácilmente y que nuestra vida cotidiana jamás volvería a sentirse completamente segura. Cuando llegó el amanecer, la neblina desapareció tan rápido como había llegado. La luz del sol iluminaba nuevamente la finca, pero el aire estaba pesado, cargado de humedad y un olor persistente a tierra mojada. Los animales estaban inquietos, algunos escondidos, otros con la mirada perdida. Las frutas del pomar estaban en su mayoría dañadas, con manchas oscuras y blandas que ningún tratamiento podría revertir. Mis padres y yo nos quedamos en silencio, compartiendo el alivio de haber sobrevivido a otra noche, pero también un temor silencioso que no necesitaba palabras. Era evidente que algo habíamos despertado, algo que no pertenecía a este mundo cotidiano. Desde aquel día, nuestra rutina perdió su calma. Cada tarde miraba el pomar con recelo, temiendo que la neblina volviera a aparecer desde su punto habitual. Meses después, la ansiedad y el recuerdo constante de la neblina nos hicieron tomar una decisión que no habíamos considerado antes. Nos mudaríamos de la finca. La vida allí ya no nos pertenecía. El miedo y la incertidumbre habían invadido cada rincón de nuestro hogar. El día que los nuevos dueños llegaron, escuché rumores de los vecinos sobre su entusiasmo por la finca y el pomar. Sin embargo, apenas habían pasado 3 días desde su llegada, cuando ocurrió lo impensable. Desapareció sin dejar rastro. La policía llegó a la finca, y lo único que encontraron fueron sus botas, abandonadas exactamente en el mismo punto del pomar, donde la neblina siempre surgía. Nadie entendió cómo podía haber sucedido. Incluso los oficiales admitieron sentir un escalofrío al estar allí, rodeados por la calma engañosa de la finca. Ahora, cuando paso por San Juan, evito mirar la finca desde lejos. Cada vez que recuerdo la neblina y aquel rostro sin ojos, siento un estremecimiento que recorre mi espalda. No sé qué era exactamente, ni por qué nos eligió, pero aprendí que hay presencias que no podemos explicar ni comprender. La neblina sigue allí, silenciosa y paciente, esperando quizás a alguien más. Y yo, con 16 años entonces, aprendí que algunas historias no se terminan, solo se trasladan, dejándonos un miedo que nunca desaparece del todo. Me mudé a Morelia con la ilusión de empezar de cero. Me llamo Cibele. La ciudad me recibía con sus calles de piedra y el aire húmedo de la temporada de lluvias, mezclado con el aroma a café recién hecho que se escapaba de las pequeñas cafeterías del centro histórico. Después de varios años viviendo con mi familia en Zamora, la idea de tener un espacio propio me llenaba de libertad, pero también de un vacío extraño que no supe cómo nombrar. La casa que alquilé estaba cerca del hospital donde comenzaría a trabajar como enfermera.
Tenía 2 pisos, paredes gruesas de adobe, piso de madera que crujía con cada paso y ventanas con rejas de hierro forjado. A simple vista, parecía descuidada, con pintura descascarada y pequeñas manchas de humedad, pero sentí que podía hacerla mía. Llevé mis cosas poco a poco. Fotos de mi familia, una manta bordada por mi abuela y una pequeña olla de barro que había heredado. Colocarlas en los muebles antiguos me dio una sensación de familiaridad en aquel lugar desconocido. Los primeros días fueron normales, aunque noté detalles que me hicieron sentir incómoda. A cierta hora de la noche, las luces del pasillo parpadeaban sin razón aparente. Al principio pensé que era falla de la instalación eléctrica, pero ocurría siempre a la misma hora. Una noche escuché un ruido detrás de la puerta del cuarto contiguo, como si alguien arrastrara muebles. Me dije a mí misma que debía ser el vecino, quizá moviendo algo tarde. Sin embargo, un nudo de inquietud creció dentro de mí. Intenté adaptarme a la rutina. Cada mañana, el canto de los pájaros y el aroma del pan recién horneado desde la panadería cercana me daban un respiro de normalidad. Pero al cerrar las ventanas por la noche, el silencio del barrio parecía diferente. Las calles de piedra quedaban casi desiertas, los faroles parpadeaban y un viento frío se colaba por las rendijas de las ventanas, jugando con las cortinas. Sentía que la casa me observaba mientras me movía por sus habitaciones y una parte de mí deseaba racionalizar todo: el crujido del piso, las luces, los ruidos. Aún así, una sensación de alerta constante me acompañaba. Cada pequeño sonido se amplificaba en mi mente, y mi respiración se aceleraba al cruzar el corredor por la noche. Empecé a dudar de mi propia percepción. La casa parecía tranquila durante el día, cálida y acogedora, pero en cuanto caía la noche, algo cambiaba. No podía identificar qué era exactamente, pero el espacio ya no se sentía solo mío. La mezcla de emoción y miedo me mantenía despierta, imaginando explicaciones para lo que mis sentidos me advertían que no era del todo normal. Con el paso de las semanas, los fenómenos en la casa dejaron de ser pequeños y comenzaron a tomar formas más inquietantes. Una mañana desperté buscando mis llaves y las encontré sobre la mesa de la cocina, aunque las había dejado sobre la repisa de la sala. Al principio pensé que había olvidado dónde las puse, pero no era la primera vez que objetos aparecían en lugares improbables. Un libro sobre la mesa del comedor, un peine en el baño que no había usado, fotos de mi familia tiradas en el piso. La sensación de desconcierto crecía cada día, mezclada con una impotencia que no sabía cómo manejar. Durante las noches lluviosas de Morelia, notaba manchas de agua escurrir por las paredes, pero al revisar el techo no había filtraciones. Escuchaba el golpeteo de la lluvia sobre las tejas y, sin embargo, sentía que el agua se desplazaba desde las paredes mismas, como si la casa llorara por dentro. Intentaba racionalizarlo, recordando las viejas construcciones coloniales que siempre tenían humedad, pero la frecuencia y la forma en que aparecían esas manchas eran diferentes, casi intencionadas. Los sueños comenzaron a ser otra señal de que algo no estaba bien. Soñaba con voces que llamaban por sus cosas, con personas que movían objetos y me pedían lo que parecía su pertenencia. Despertaba sudando, con un frío que calaba los huesos y un nudo en la garganta que tardaba en desaparecer. Las mantas bordadas por mi abuela no lograban darme la sensación de seguridad que esperaba. Incluso abrazarlas me hacía sentir que algo observaba desde las sombras. A las 3 de la mañana, el aire dentro de la casa cambiaba de manera tan marcada que parecía tener vida propia. Entraba por mis pulmones con un frío húmedo que calaba hasta los huesos, mientras caminaba de un cuarto a otro sintiendo cómo la temperatura se elevaba y descendía de forma abrupta, como si las habitaciones respiraran al ritmo de un latido invisible. Cada crujido del piso, cada golpe tenue de las paredes o del techo me obligaba a detenerme.
conteniendo la respiración y midiendo cuidadosamente la distancia entre lo que podía explicar y lo que mi mente comenzaba a temer. Que la casa estaba habitada por algo que no podía comprender ni racionalizar. Intentaba respirar hondo y mantener la calma, recordándome que la lógica todavía tenía lugar en aquel espacio. Durante el día, salía al centro de Morelia, caminando por las calles adoquinadas iluminadas por los faroles antiguos que proyectaban sombras alargadas sobre las plazas. Observaba los balcones coloniales, los arcos de piedra y los techos rojos de las casas, mientras inhalaba el aroma del pan recién horneado y el olor fresco de la tierra mojada tras la lluvia. Esos momentos me devolvían un sentido de normalidad. El mundo exterior seguía siendo confiable, lleno de vida y rutinas que podía comprender. Sin embargo, al regresar a la casa, la sensación de inquietud me envolvía nuevamente. El contraste entre la calma del exterior y la tensión palpable del interior era desgarrador. Cada sombra se volvía más intensa, cada sonido más pronunciado, y mis sentidos se agudizaban al extremo, como si cada poro de mi piel percibiera la vigilancia silenciosa de algo que no podía ver. La línea entre lo cotidiano y lo extraño comenzaba a desdibujarse. Ya no podía confiar plenamente en mis percepciones ni en la seguridad de las habitaciones. El miedo, silencioso y persistente, se había vuelto un acompañante constante que esperaba paciente a que cayera la noche, recordándome con cada respiración y cada crujido que el hogar que había elegido ya no me pertenecía completamente. Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, percibí algo que me obligó a incorporarme lentamente. Pasos firmes que recorrían el pasillo, resonando con un eco profundo que parecía multiplicarse en las paredes de la casa. Me quedé inmóvil en la cama, conteniendo la respiración, temiendo que cualquier movimiento pudiera delatarme. Entonces lo vi, siluetas oscuras, inmóviles, paradas frente a la puerta de mi cuarto. No se movían ni pronunciaban palabra alguna, pero la sensación de ser observada era tan intensa que un frío helado me recorrió la espalda y los brazos, dejándome paralizada. El piso crujía bajo esos pasos invisibles, como si alguien o algo caminara a mi alrededor y yo no pudiera percibir su forma concreta. Al mirar alrededor, las paredes parecían latir, inhalando y exhalando con un ritmo pausado y casi imperceptible, ondulando como si tuvieran vida propia. La casa, que hasta entonces había parecido un refugio, se había transformado en un ser consciente, vigilante, que respiraba junto conmigo y parecía evaluar cada uno de mis movimientos. Un olor a tierra húmeda se extendió por toda la habitación, mezclándose con un dejo acre de moho antiguo, penetrando en mi ropa, mis pulmones y mis recuerdos. Me levanté, temblorosa, intentando mantener la calma, pero cada paso hacia la puerta aumentaba la presión en el pecho, como si algo invisible me empujara a retroceder. No había corriente de aire, ni fuente de humedad evidente. Ninguna razón lógica para que aquel aroma surgiera de repente. Y sin embargo era tan real que sentí la necesidad de abrazar la manta que había traído de Zamora, buscando un ancla de seguridad en medio de lo imposible. Cada fibra de mi ser estaba alerta, cada sentido amplificado, consciente de que la casa estaba viva de una manera que desafiaba la razón. No era solo miedo, era un entendimiento silencioso de que aquel lugar guardaba ecos de vidas pasadas, de presencias que se aferraban a los objetos, los muros y al aire mismo, el frío, el crujido del piso, el olor intenso y la respiración de las paredes se combinaban para recordarme que ya no estaba sola, y que la casa reclamaba, de manera sutil pero inexorable, su historia que aún persistía entre las sombras.
Fue entonces cuando recordé, con una claridad que me heló la sangre, lo que la vecina me había mencionado días atrás, de manera indirecta mientras comentábamos sobre las viejas casas del barrio y su historia. Habló de una familia que había vivido en aquella casa hacía décadas, desalojada por la policía debido a una deuda bancaria que jamás pudieron pagar. La imagen de aquellos rostros agotados por la pobreza y el desconsuelo se dibujó en mi mente. No querían abandonar su hogar, y sus últimos días habían transcurrido entre el llanto silencioso, muebles que ya no podían sostener y puertas que se cerraban con un golpe resignado. Desde entonces, según contaba la vecina, los fenómenos extraños no habían cesado. Luces que parpadeaban sin razón, objetos que cambiaban de lugar, susurros que se escapaban en la madrugada y pasos que recorrían los pasillos vacíos como si alguien estuviera reclamando lo que les pertenecía. Al revivir ese relato en mi memoria, algo dentro de mí hizo un clic instantáneo. Cada detalle que había percibido en la casa, los objetos desaparecidos y reaparecidos en lugares imposibles, las manchas de agua que descendían por las paredes sin que existiera filtración, los crujidos que parecían acompañar mis pasos, las sombras que se detenían en los rincones, comenzó a cobrar sentido. No era casualidad ni producto de mi imaginación. Todo parecía ligado a la presencia de aquellos antiguos moradores, repitiendo una y otra vez los gestos de su vida cotidiana, aferrándose a sus pertenencias, intentando sostener la memoria de lo que un día fue su hogar. Mi corazón latía con fuerza descontrolada, mientras mis ojos recorrían el pasillo vacío, con la certeza de que no estaba sola. Sentí la impotencia apoderarse de mí, mezclada con un miedo profundo y tangible que me envolvía como una sombra más. Cada sonido, por mínimo que fuera, me hacía contener la respiración. Cada movimiento mío parecía susceptible de despertar su atención, como si la casa misma evaluara mis gestos y mi presencia. Ya no podía confiar en la seguridad de aquel espacio. La familiaridad se había transformado en amenaza silenciosa. La casa se había convertido en un recipiente de ecos del pasado, habitada por presencias que reclamaban lo que había sido suyo, insistiendo en que su memoria no sería borrada, que sus sombras todavía tenían derecho a existir entre sus muros. Un estremecimiento recorrió mi espalda y un escalofrío recorrió mis brazos. La sensación de vigilancia era tan intensa que cada objeto en la habitación parecía vibrar con la historia de quienes habían vivido allí antes. La combinación de impotencia, miedo y fascinación me mantenía paralizada, consciente de que cualquier paso en falso podría desencadenar algo que yo aún no estaba preparada para enfrentar. La casa había dejado de ser un simple refugio. Ahora era un espacio vivo, que respiraba y recordaba, donde el pasado se negaba a descansar y reclamaba, sin palabras, lo que un día fue suyo. Sentí miedo, confusión y un peso enorme sobre los hombros, como si cada rincón guardara secretos que yo no debía conocer. Sabía que no podía seguir allí mucho tiempo más, pero la necesidad de entender, de no huir sin comprender, me mantenía paralizada. Era una mezcla de terror físico y psicológico que nunca había experimentado antes. La casa se había convertido en un ente vivo, un reflejo de la tristeza y la resistencia de quienes la habitaron y nunca quisieron dejarla. Esa madrugada decidí que no podía esperar más. El miedo que me había acompañado durante semanas se convirtió en urgencia. Cada sonido, cada sombra, cada crujido del piso me recordaba que no pertenecía a ese lugar. Empaqué lo esencial con manos temblorosas, dejando atrás cosas que hasta entonces había considerado imprescindibles, y salí sin mirar atrás, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la sensación de que algo me observaba desde cada ventana. Al amanecer, con la luz del sol filtrándose por los faroles antiguos del centro histórico de Morelia, sentí un alivio momentáneo.
La ciudad despertaba tranquila, con el aroma del pan recién horneado y el canto de los pájaros, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, una parte de mí sabía que no podría dejar de pensar en la casa. Decidí volver con una amiga para recoger algunas pertenencias, intentando enfrentar lo inexplicable con compañía. Cuando entramos, la escena me dejó sin aliento. La casa estaba completamente seca, limpia y perfectamente ordenada. No había rastros de humedad, polvo ni desorden. Mis cajas, cuidadosamente apiladas y etiquetadas, habían desaparecido. Todo parecía indicar que nadie había vivido allí en años. La sensación de desconcierto se mezclaba con incredulidad. No entendía cómo todo podía estar tan impecable, tan distinto de lo que había experimentado. La inmobiliaria confirmó, de manera indirecta y casi con cierta incomodidad, que el inmueble había estado desocupado durante muchos años. Nadie más había vivido allí desde la familia que, décadas atrás, había sido desalojada. La idea de que todo lo que había experimentado no tenía explicación lógica me golpeó con fuerza. Las historias del pasado permanecían, flotando en cada rincón, en cada madera crujiente y en cada rincón húmedo. Pero los objetos que había traído conmigo, mis cajas, mis libros, mis recuerdos, habían desaparecido sin dejar rastro, como si la casa los hubiera reclamado de vuelta sin avisarme. Sentí un peso inmenso en el pecho, tristeza por la pérdida de lo que consideraba mío, impotencia ante la imposibilidad de comprender lo sucedido y un miedo silencioso que se instaló en mí, profundo y persistente, de que la casa siguiera viva de alguna manera. Era como si, más allá de su apariencia ordenada y pulcra, el hogar continuara habitado por ecos de quienes una vez se negaron a abandonarlo, conservando intacta la memoria de sus vidas, sus miedos y sus frustraciones. Cada vez que cerraba los ojos, podía imaginar los pasos silenciosos, los susurros de objetos moviéndose y la presión invisible que sentí durante mis noches allí. La certeza de que la casa recordaba, reclamaba y respiraba con esas memorias, me dejó un estremecimiento que no desapareció al salir. Al salir, miré una vez más la fachada colonial, los balcones y las calles de piedra, intentando memorizar cada detalle. Sabía que jamás podría volver a habitar ese lugar sin sentir la misma presencia que me había hecho huir. La experiencia me dejó marcada, con una mezcla de alivio por escapar y la certeza de que, en Morelia, algunas casas conservan la memoria de quienes vivieron en ellas, devolviendo sus sombras a quienes se atreven a entrar.